7979. Y estamos con Francis Allison, alcalde de Magdalena. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, hay varios temas, evidentemente, políticos y también municipales de los cuales hablar, pero APP, Alianza para el Progreso, porque evidentemente usted ya estaba encaminado, estaba inscrito en el partido. Entiendo que también, según una muy buena crónica que leí de Fernando Vivas en El Comercio, allegados de su círculo más cercano también se habían inscrito a APP de cara a lo que entiendo iba a ser las elecciones regionales y municipales, donde usted estaba apuntando a postular a la alcaldía de Lima. Y sin embargo decidió renunciar. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? No es que haya una gota, Omar, en realidad, a ver, lo que debe juntar, agrupar a los seres humanos alrededor de un mismo partido es una visión de país común, porque si no piensas igual que el resto del partido, estás sobrando en el lugar. Yo tengo varios meses intentando digamos, que el partido se separe del gobierno. Yo no digo vacar a la presidenta necesariamente, pero no puede ser posible que haya un apoyo no solamente de APP, hablemos claro. Varios partidos han renunciado al control político en el Perú. ¿Quiénes son? Bueno, hay varios de los partidos, APP es uno de ellos, pero hay una alianza que permite... ¿Fuerza Popular? Esa Fuerza Popular, hay varios más. Hay una especie de fusión ejecutivo-legislativo que colisiona con una importante división de poderes, que es un mandato constitucional. Por ejemplo, algunos twitters de líderes políticos cuando dicen yo no censuro, ¿no es cierto? No interpelo, no censuro, no va como un momentito. Un partido político bueno, más... César Acuña fue el que dijo, ¿no? Por ejemplo, el partido podría haber dicho yo no interpelo ni censuro por gusto, no lo hago por fastidiar. Pero un partido no puede renunciar a su obligación de ejercer control político. O es porque ese partido, APP, es el que realmente gobierna, pues, ¿no? Es el que realmente toma decisiones y la señora simplemente acepta. No lo veo así en realidad, ¿sabes? ¿No? Pero sí claramente decir mi bancada no va a fiscalizar, que es una de las 3 funciones que tiene el Congreso, función constitucional, no es aceptable, por ejemplo. Tú no puedes decir no voy a fiscalizar, que es el resumen, por ejemplo, de ese Twitter al cual te refieres. Mi mayor aprecio para toda la gente con la que he trabajado políticamente, pero claramente yo creo que se está haciendo daño al Perú al privilegiar un pacto político sobre los intereses del país. Esa es mi opinión, quizás soy yo el equivocado, pero claramente, si yo pienso diferente al resto del grupo, soy yo quien debe salir. Intenté, opinando más de una vez, que las cosas debían ser diferentes, no se me ha escuchado por meses, siempre repitiendo el mismo mensaje, entonces significa eso. Sin embargo, esa fiscalización implica o podría implicar la vacancia de la presidenta Boluarte. A ver, en principio, muchos tenemos una duda. Mañana vacamos a la presidenta. ¿Qué pasaría? ¿Sería mejor o peor para el Perú? Creo que es ahí sí una duda legítima. Pero tampoco yo como partido puedo decir no voy a vacar. Hoy quizás no en base a lo que hay. Pero no puedo prometer no vacar en el tiempo que queda hasta el 28 de julio de 26, porque a lo mejor sucede o se descubre algo grave que sí exija una vacancia. ¿Usted cree que después de que la presidenta convoque elecciones, si no me equivoco, es en abril del 2025, ¿verdad? En abril de este año, César Acuña y APP mantengan esta decisión de no vacar a la presidenta Boluarte? Yo creo que muchos partidos, a partir de cierto momento más cercano a las elecciones, muchos partidos van a tener una posición más distante. Pero me temo yo, Omar, que los parlamentarios tampoco quieren irse. Y si bien constitucionalmente no tendrían por qué irse, vacando a la presidenta, de todas maneras, seamos claros, la población no permitiría que se quede. Más allá de lo que diga la Constitución, la población no lo permitiría, ¿no es cierto? Y hemos tenido ya otros momentos, como de Manuel Merino, que constitucionalmente le tocaba a él quedarse, pero
no fue legítimo ante la ciudadanía y tuvo que Manuel Merino dar un paso al costado. Yo creo que se repetiría lo mismo porque estamos en un pico, una cúspide de hartazgo ciudadano frente a la política nacional y ojo, creo que es un hartazgo 100% legítimo. O sea, los políticos han hecho todo lo necesario en el país para ser rechazados por los ciudadanos. Entiendo esa mirada, ¿no? Que oye, no puedo estar en un partido pues que decida abdicar justamente a su rol fiscalizador en el Congreso de la República, pero a la interna, dentro de APP, usted se inscribe, le jugaron bien, es decir, entendía que usted era, digamos, el voceado candidato a la alcaldía de Lima. Sí, sí. Pero las cosas cambiaron a la interna porque ahora dicen que sería Richard Acuña. No, lo de Richard Acuña es lo que se llama control de daños, ¿no? Recordemos que en la campaña pasada municipal, cuando el partido no tenía candidato a Lima, también dijeron que era Richard Acuña y Richard Acuña no fue el candidato. ¿Por qué? Porque evidentemente al interior del partido, para otros que quieren ser candidatos, por ejemplo, a distritos de Lima, la candidatura de Richard puede ser interesante en el sentido que sabría menos que habría mucho apoyo del partido, recursos invertidos, en fin. Richard en la campaña pasada, por quien tengo aprecio y respeto, al final nunca salió en una entrevista diciendo que era candidato, nunca caminó 100 metros en una campaña hacia Lima. Se dijo eso internamente y hacia afuera, y al final eso no sucedió porque se consideraba que no era el momento para que Richard dé ese paso. Ahora es exactamente lo mismo. ¿No es el momento para que Richard dé el paso? Lo que pasa es que en el partido se tiene... ¿Para que Richard dé el paso? Lo que pasa es que en el partido se tiene, digamos, otra visión para él en otro momento. No, que podría ser candidato presidencial en caso de que César Acuña no lo sea, ¿no? Pero no la alcaldía de Lima, ¿no? Muchos consideran efectivamente, dada la historia política de Perú y de Lima, que quien va a Lima ya no gana la presidencia, ¿no? Entonces, Richard Acuña podría ser, digamos, el candidato presidencial de APP para el 2026. En algún momento podría serlo, ¿no? En ese momento, claramente, que está liderando, digamos, la intención del partido es César Acuña mismo, no es ningún secreto, pero en algún momento se ve dentro del partido a Richard como un posible candidato. Pero desde su punto de vista ya César Acuña quizá está muy quemado y se lo pregunto por qué, porque usted es alcalde, usted es una autoridad pública, el señor César Acuña pues creo que para más de viaje que gobernando, un tercio de su mandato ha pasado viajando y viajando con licencias. Eso pasa factura, ¿no? A ver, yo creo que lo que pasa es que ser gobernador y al mismo tiempo ser presidente de un partido, evidentemente desvía, digamos, esa labor del partido, quita un poco de tiempo a la gobernación y viceversa. Fui yo, por ejemplo, quizás el único del partido que consideró que no debía postular a la región, porque más allá de ganar, que las encuestas decían que iba a ganar, creo que era un desgaste para su figura estar en una gobernación si el objetivo era la presidencia en ese momento, ¿no? En primer lugar, si eres gobernador o alcalde actual, igual que el alcalde de Lima, tienes que renunciar al cargo para ser candidato presidencial. Algo que claramente implica ya desde el inicio de tu campaña un cuestionamiento, que no acabases el cargo donde estabas. Y que realmente para todos aquellos que lo han hecho ha habido siempre digamos, una pérdida de confianza de aquellos que votaron por ti, ¿no? Segundo, siempre hay una posibilidad de desgaste en toda gestión, es evidente, es parte de la gestión misma pública, y para ser candidato presidencial, yo creo que no era la mejor idea. El partido, por ejemplo, hoy consideraba que sí, porque si no se perdía la libertad si él no era el candidato, pero yo creo, por ejemplo, ahí, Omar, que eso no es relevante, que tiene que haber un desgaste natural, así como el APRA en algún momento perdió la libertad, es evidente que en algún momento PP lo puede perder y la política debe ser así pues de alternancia en el poder, en fin, o sea, hay una serie de situaciones que pueden llevar al desgaste, a que la gente quiera votar por otra persona, pero entonces, y eso no significa el fin del mundo. Entonces, alcalde, por lo que me dice, Richard Acuña sería una mejor carta, digamos, que la del propio César Acuña, eventualmente en las elecciones del 2026. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que el partido se ve a Richard como un posible candidato presidencial cuando César Acuña no lo sea. Ese es el tema, ¿no? Es por ello que él no está como candidato a Lima, igual, y que sí se utiliza su nombre en momentos como este, ¿no?
Pero además de los desacuerdos, digamos, a la interna con APP, es verdad que, digamos, no se respetaron acuerdos que tuvieron cuando usted ingresa a APP, es decir, por ahí leí justamente en la crónica de Fernando Díaz, que la debe haber leído, que al armar las listas usted no estaba muy contento porque ya le estaban metiendo determinadas personas con las que usted no compartía. Bueno, en todo partido político siempre hay algunas discrepancias de esas, y sí hemos tenido algunas discrepancias de algunos candidatos, ¿no es cierto? Evidentemente, todo candidato, por ejemplo, a Lima o a la municipalidad provincial, quiere rodearse de los mejores candidatos a los distritos de esa provincia, ¿no? Eso es evidente. Porque, ojo, no se trata de ganar una elección, sino de hacer una buena gestión. Castañeda Alonso, como yo siempre lo digo, fue un buen alcalde en el primer periodo, en el 2003 que entra, porque Lima se llenó de buenos alcaldes distritales. Si tú ves la lista de alcaldes de Lima en el periodo 2003-2006, el 70% eran alcaldes de excelencia, todos fueron reelectos más de una vez, todos tenían altísimas aceptaciones, y eso ayudó a que Lima cambie positivamente. Entonces no se trata, repito, de ganar y ser alcalde, sino de ser un gran alcalde, y eso lo logras con muchos buenos alcaldes distritales también. Y usted no estaba de acuerdo, digamos, con esa lista de alcaldes distritales. Habían algunos, evidentemente, que no eran de mi agrado, que el partido imponía o intentaba imponer, y eso es algo, efectivamente, que no era de mi agrado. Pero, y sí, no sé cómo lo sabe Fernando, yo no se lo he contado, es cierto que habían algunos candidatos que... Es verdad, y lo dice Fernando en su crónica, esta señora o señorita, no lo sé, Jessica Tumi Rivas, ¿no? Un personaje que encarna, dice, una parte importante de la cuota de APP en el Ejecutivo, además, porque es la actual directora del programa Yamaxum Perú, un órgano del Ministerio de Trabajo que ve justamente empleos temporales. ¿Esto es cierto? Lo que pasa es que no se trata de Jessica Tumi ni de una persona en especial. Son varios. Digamos, hay una estructura partidaria en la cual varias personas tienen alguna capacidad de decisión. Lo que es claro es que si yo soy el candidato de Lima, soy yo quien debería poner a los candidatos distritales. ¿Y no tenía esa libertad? La tenía, pero habían en algunos detalles, algunos distritos, algunas discrepancias que no se pudieron resolver. Y repito, yo no creo que se trate de llegar a ser alcalde de Lima, sino de ser un gran alcalde y un gran funcionario a donde llegue. Y para eso requieres de un buen equipo. Y se lo pregunto, ¿había un afán de copamiento de parte de APP, que es lo que se cuestiona en ese momento en el Congreso de la República? No, yo debo contar algo de APP. APP, yo siendo alcalde de Magdalena, jamás César Acuña ni nadie del partido ha levantado el teléfono a pedirme que contrate a nadie, ni a pedirme que tome alguna decisión de tal o cual manera, o a que dé una licencia o algo. De ninguna manera, ni siquiera lo han intentado. Y eso es bien interesante de APP respecto a mí, y me imagino que eso es igual con todos los alcaldes. Y eso hay que aplaudirlo, ¿no es cierto? Porque no pasa en todos los partidos. Lo que yo he cuestionado en el partido básicamente es esta alianza. Por ejemplo, Julio de Martini, a quien conozco muchos años y me cae muy bien, en ningún otro gobierno en el Perú de antes o en otro país hubiera podido sobrevivir a la crisis de ese escándalo. ¿Usted sí le recomendaría que renuncie? Yo, si fuera Julio, daría un paso al costado por el bien del gobierno que él representa, de cuál es parte. Yo creo que en cualquier otro país, alcalde, con un escándalo de este nivel donde se envenenan niños pobres a partir de corrupción, caía el gobierno entero. No había de otra. Mínimo, es más, ni siquiera hubiera llegado la censura de ministro, porque hubiera tenido que renunciar antes de siquiera llegar a la interpelación. Ahora, pero ¿cuál es el futuro político entonces del alcalde Francis Allison? ¿Va por Avanza País? ¿Va por qué partido? ¿Con quién está conversando? A ver, en principio es un poco prematuro hablar de decisiones políticas. Acabo de renunciar a un partido. Hay que tener paciencia. Pero sí quiere ser candidato a alcalde de Lima. A ver, yo soy un político, amo lo que hago, soy un apasionado de lo que hago. Realmente adoro mi trabajo, adoro la transformación, adoro
digamos, hacer todo lo necesario para que las cosas salgan bien. Pero necesita un partido, necesariamente. De todas maneras, por ley ahora, antes podíamos ser invitados, ahora también en una cuota del 30% con una ley que se aprobó, que todavía no se promulga. Ahí tienes otro ejemplo, un gobierno que no promulga la detención preliminar, ¿no? Una presidenta que se niega a firmar Pero para digamos, proteger a los suyos. Al menos díganos con quiénes viene conversando. ¿Con más de un partido o solo con un partido? Me han llamado varios partidos y prefiero sí reservar o mal el nombre porque... Entonces, de todas maneras va a estar en un partido. Esa no es la preocupación. De todas maneras, yo soy un político y repito, soy un apasionado de la política. Creo que esa es la gran herramienta para transformar el país. Por ejemplo, ¿cómo mejoramos la educación si no es desde un cargo político? ¿Cómo mejoras la seguridad ciudadana? ¿Cómo mejoras...? Y dado que lo menciona, ¿no? Lo acaba de mencionar usted para ir terminando la entrevista, la famosa detención preliminar, uno de los principales problemas, preocupaciones de los ciudadanos, de todo estrato social, Más de ahora, todos los ¿no? distritos, y más ahora es la inseguridad que vivimos. Así es. ¿Cómo tomamos entonces esta decisión del gobierno de dejar sin una figura clave como es la detención preliminar? Lo que pasa es que, a ver, creo que el gran problema de ese gobierno, ¿cuál es? El objetivo es durar. Entonces, para la presidenta ya el buen ministro no es el que es bueno en su cartera, sino el que es buen chaleco, buen escudero, el más franelero. Ese es buen ministro. Entonces ves a los ministros, algunos de ellos con muy buenos estudios, básicamente interviniendo en cosas políticas y la verdad, dando vergüenza cuando intervienen en temas políticos, renunciando a su propia cartera para ser escuderos. Y viene pasando mucho eso. Entonces las decisiones del gobierno... ¿Quién actúa así desde su punto de vista? Bueno, por ejemplo, Morgan Quero, un ministro que sí es preparado, que la verdad debería dedicarse a la educación que tanta falta hace y creo que tiene la capacidad y dejar de lado la política. Porque cada vez que interviene en ella, la verdad no lo hace muy bien y consigue rechazo de la población. Y en el caso del interior, que tiene que ver con la seguridad. A ver, por ejemplo, en el caso, yo tengo acá las cifras, Omar, que es interesante verlas. Según SINADEF, ¿no es cierto? El año pasado han muerto 2.026 personas y el ministro de Interior, porque tengo una buena relación, este 2026 es un error, pero según las cifras, escúchenlo bien, del propio Ministerio del Interior no son 2026, son 2.126. Esto está en la página web hoy del Ministerio del Interior. ¿El propio Ministerio del Interior? Ministerio, 100 más que SINADEF. Porque el propio ministro no creía en las cifras de SINADEF. Pero las de él son mayores, 100 asesinados más el año 2024. Lo que significa en realidad que hemos subido en asesinatos en un año en más del 35%, que es gravísimo. Yo no creo que eso signifique que tenemos que cambiar a todos los ministros, pero sí, por ejemplo, la última vez que hablé con el ministro, yo le pedía que presione más al Ejecutivo para que dé más recursos. Por ejemplo, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología no tiene alta tecnología. Y es más, ya que la tecnología va avanzando constantemente, se requiere una inversión alta y permanente en la divindad. ¿No es cierto? Pero no existe esa inversión permanente, tampoco Bueno, la inteligencia. Entonces, la policía está teniendo carros, algunos comprados en minoría, pero básicamente sí, donados claro, por municipios. Es una situación lamentable. Se está viviendo de espaldas. Gracias, Omar. Muchísimas gracias al alcalde de Magdalena, Francis Allison, que nos deja con ese dato que es categórico, ¿ah? Categórico. 35% más de asesinatos en el 2024, según cifras del propio Ministerio del Interior. Tremendo. Muchísimas gracias. Gracias. Y lo dejo con Diana Seminario en Al Final del Día. Muy buenas noches.